Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Vamos a leer pues, hermanos, 411. Iglesia de Cristo, reanime el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús, el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que viene en las nubes tu esposo y Señor. Iglesia de Cristo, reanime el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que viene la nube, tu esposo y Señor. Si alguno dormita sin sentir dolor, la fe sea en todo el despertador. Vela, compañero, vela sin temor, que está con nosotros el Consolador. El hombre de iglesia sacude el sopor, que viene la nube, esposo y Señor. El hombre en su pena, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Hace el que es amado del fiel Salvador, velar esperando, prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que viene la nube, tu esposo y Señor. La noche difunde su negro pavor, más pronto el alba saldrá el resplandor. En tanto esperamos el primer amor, cantemos en coro con gracia y ardor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que viene la nube, tu esposo y Señor. Bendito nuestro Dios, bendito Padre celestial, gracias te damos, Señor,
en esta hora, en que tu palabra, Señor, va a ser predicada en este santo y bendito lugar. Así es, Señor, como hemos cantado, levántate, iglesia, que vienen las nubes, tu esposo y Señor, y es tu herida, Señor, la que estamos esperando, Señor. Y tú dices en tu palabra, orad para que vuestra vida no sea en invierno o en día de reposo, porque vendrá gran destrucción, cual nunca la hubo ni lo habrá, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Utiliza al siervo en esta hora para que, si es de tu santa y bendita voluntad, si hay aquí algún alma, Señor, que no te conoce, Señor, que tu palabra, Señor, redarguya su corazón y sus pensamientos en esta mañana. Bendícelos nuevamente, Señor, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito y amante Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. La lectura, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 8 al 11. Dice Dios en su santa palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que han de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Que Dios bendiga su Amén, amén, amén. Oremos pues. Gracias, Padre Santo, por esta nueva oportunidad que esta asamblea, tu pueblo, en esta mañana nos postramos delante del Espíritu Santo para oírlo, por lo que Él tomó de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y nos lo va a notificar a cada uno de los que estamos aquí, sobre todo todos aquellos que dejemos a un lado nuestros pensamientos dañinos para concentrarlos en lo que tú nos hablas hoy de esta santa y bendita palabra. Y este libro que es tan delicado, Padre Santo, pedimos la fuerza y la luz del Espíritu Santo para que podamos entender lo presente y lo futuro actualmente y podamos siempre dar buen testimonio de lo que tú nos dejaste, Señor, que son bendiciones y promesas fieles de tu Hijo amado para tu amada iglesia. Bendito seas en esta mañana y bendícenos con la palabra. Te lo pedimos, Padre, y agradecido en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Llegamos a la segunda, que pudiéramos estudiar las 7 iglesias de un solo golpe, pero vamos a irla llevando poco a poco de acuerdo a las circunstancias. Así que no se sientan aburridos ni nada de eso. Oren para que no se duerman y se interesen en algunas cosas que yo estoy seguro que el Espíritu les va a interesar. Que mira, aprende esto, aprendan lo otro. Tiene siempre como la recomendación del Señor Jesucristo que dijo: escudriñad las Escrituras. Siempre tenemos que tener pendiente eso, un mandamiento que es un imperativo hasta que Él venga. Escudriñen las Escrituras. La membresía de esta congregación, consagrado y no consagrado, tenemos el deber siempre de estar meditando en la palabra de Dios. Me gustó lo que leímos el sábado, el viernes, del muchacho que se convirtió, el joven que se convirtió hace 3 años, ¿no? Y que dice ahí en la Buena Semilla: lávate las manos. Y ese es un río. Me gustó mucho, mira, lo leí, hasta leí el de hoy también, porque hoy terminaba, ¿no? Hoy terminaba: lávate las manos. Y esa insistencia de los médicos lo llevó que cuando él fue a una congregación, oyó algo parecido y vino a conocer al Señor en las Escrituras y se entregó.
Pero también es bueno cuando el Espíritu Santo hace repetitivo algunas palabras en su congregación, porque Él tiene interés muy personal en cada uno de nosotros. Ya lo vamos a ver en estas 7 iglesias que estudiaremos, si Él lo permite. Así que interésense, hermanos, porque ahorita somos pobres, pero el Señor nos ha dicho que somos ¿qué? Ya lo vamos a ver, muy importante. Ahora, Esmirna, de esta segunda iglesia, de la cual dice: yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, que se repite 3 veces en esto, él lo está repitiendo. Es importante, que es como para llamar la atención de lo que dice el primer versículo del primer capítulo, ¿verdad? La Trinidad hablando a su pueblo, ¿verdad? A través del ángel, y el ángel a su vez notificándole a los dirigentes de la iglesia que tomen la responsabilidad de adoctrinar a los siervos de Dios. Muy importante eso, hermano. Así que es importante eso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, y dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora fíjate, Esmirna, una ciudad, bueno, yo creo que muchos de ustedes habrán leído bien eso. Esmirna, una ciudad rica, rica, rica. En todos los niveles era rica. En oro, plata, en industria, en intelectualidad, porque tenían los mejores hombres clasificados en esa ciudad en la época del Imperio Romano, ¿entiendes? Antes del Señor Jesucristo y después del Señor Jesucristo. Entonces resulta que era una ciudad sumamente muy comercial, pero era sumamente pagana, idólatra, inmoral, como Sodoma y Gomorra, igual que los que habían allá en Éfeso, ¿verdad? O la gran diosa Diana. Pero aquí no era la gran diosa Diana en esta ciudad de Esmirna, sino que adoraban ¿a quién? Al César. El César era el que mandaba allí, y entonces Dominiciano ordenaba, fíjate que él mandó a hacer una estatuilla grande o una estatua grande y la colocó, y de 4 a 6 de la tarde todos los ciudadanos que entrara por allí en la ciudad principal de oro y plata tenían que quemar perfume, incienso a él y doblegarse, ¿entiendes? Culto al César, porque era el único Dios en ese entonces, y allí en esa ciudad de Esmirna, en todos los imperios, en todo el imperio que gobernaba Dominiciano, el hijo de Vespasiano, hermano de Tito, emperador también. Entonces, que resulta que esto era enorme, y el cristiano que se entregó al Señor Jesucristo en esa ciudad rica, 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 ¿verdad? Y de mucho intelecto, y de mucha filosofía, y de muchas cosas, el cristiano allí, mira, se destacó, pero poco a poco lo descubrieron. ¿Y qué pasó? Los perseguían día y noche, los mataban. Incluso hay 8 escritores de esa época que dicen que habían los benditos espías judíos que los denunciaban. Eso también los celotes, ¿no? Había una secta celote que siempre estaban buscando recompensa. Mira, en tal parte está la familia, y los perseguían y le quitaban todo. Y además, si se oponían, ¿qué agarraban? Le echaban mano y los mandaban para la mazmorra, o los crucificaban o los mataban. Estaba leyendo un comentarista del año 1900 y pico que ha ido varias veces a Roma. Y entonces en el Coliseo, los que rodean por allí, en el sótano, en los muros, en las paredes, a donde metían a los cristianos presos y los mataban o se los comían los leones, pero los que lograban escapar, cuando abrían la reja, corrían. ¿Y qué pasaba? Hacía el soldado así, mira, ¿ves? Esto es crudo, bueno. Díganle los niños, agarraban la lanza y lo lanzaban y lo pegaban contra la pared. Esa sangre que quedaba hace 2000 años en la pared todavía persiste el color.
y todavía, y eso ha quedado como historia de la barbarie de esos césares contra los verdaderos cristianos. Pero fíjese usted, la palabra que el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 16, ¿verdad? La fuerza del infierno no prevalecieron nunca, ni han prevalecido. Me decía que allá en Ucrania hay una matazón actualmente, y sin embargo televisaron que se reunieron en el nombre del Señor los cristianos, bien vestiditos, bien elegantes, alabando y bendiciendo. Fíjese, en medio de una guerra, donde todo el mundo no está con eso de que bien vestidito ni nada, porque, ¿verdad? Bien una congregación, bien vestidito, alabando y glorificando a Dios en medio de las balas, para que vea la fe que Dios influya a través del Espíritu y el Señor Jesucristo al verdadero creyente, porque la fe, hermano, es como un grano de mostaza, y todos los hermanos aquí que tengan la fe débil deben de cada día. ¿Cómo se logra eso? A través de la lectura. Bueno, vamos a ponerlo más simple. Todos tienen una libreta de ahorro, tienen una cuenta, ¿no? Y a través de la tablet. Ustedes ven siempre que cuando meten dinero, en aquel entonces le subían intereses, ¿no? Uno se interesaba cuando uno iba al banco, mira, actualízame la libreta. Y uno veía los intereses hace ya como 15 años, porque ahora nada, o 20 años. Y uno decía, qué rico soy, ¿verdad? Es la idea, ¿verdad? Las personas se interesaban cuando sabían que sus pequeños ahorros iban creciendo, y dice, oye, mira, y se interesaba más en ahorrar, y los bancos estimulaban a los ahorristas a ahorrar, y le decían, bueno, te vamos a pagar un poquito más de interés, si tenés. Y entonces, ¿qué resulta? Ahora no existe eso. Pero le digo, así es, así como, vamos a poner como ejemplo, hace 30 años que crecía el ahorro. Bueno, ¿qué pasa, hermano? Que la persona que va leyendo, que va confiando en las palabras del Señor Jesucristo, como Él dice allá en Juan 15, 5, 7, que yo siempre lo repito aquí, sin mí nada podéis hacer. Y cuando leemos con esa hambre la palabra, cuando le pedimos a Él algo con fe, Él dice que te sea concedido, porque como dice Efesios capítulo 2, Él está a la diestra del Padre como sumo sacerdote, como se presenta aquí, como sumo sacerdote, intercediendo ¿por quién? Por su amada iglesia y por esta pequeña manada. No se vaya a creer que nosotros estamos aislados, no, el Señor nos visita, el Señor nos visitó hoy. Entonces, hermanos, fíjense, la fe va aumentando. A medida que lean, a medida que se interesen en este Apocalipsis, mira, el conocimiento va llegando. Yo me he quedado horrorizado cuando he ido repasando tantos libros de famosos exégetas, eruditos en la Escritura, y cómo pelan y cómo se equivocan en muchas interpretaciones particulares, privadas que ellos hacen, que la palabra de Dios dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, la Escritura no es de particular, sino que los hombres de Dios escribieron siendo inspirados. Entonces, cuando uno ve algo, esto es lo que me está hablando el Espíritu Santo. Y esto debo yo de tomarlo. No lo entiendo, busco el texto y el contexto. Y eso lo vamos a ver en el Apocalipsis, cuando lleguemos al 4, al 5, al 6, al 7. Y el 7 es la que tumba a todo. Eso es lo que yo decía. Esos gran eruditos se caen. Y el Espíritu Santo no les da muchas veces luces a esas personas porque son vanidosos, son engreídos. Se creen que porque tener la pared llena de diplomas, cosa que suena como vanidoso, eso no les da conocimiento suficiente. Eso le da autoridad entre los gremios, en las universidades, en la congregación, en las academias. ¿Cómo dice el 8 aquí? El 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, más son sinagogas de Satanás. Pero fíjense eso, una nación tan rica y una asamblea tan pobre. Pero el Señor le salió a ellos al paso sabiendo lo que estaban pasando ellos, la prueba, y que habían quedado sin nada. Entonces, ¿qué le dice? Pero tú eres ¿qué? Ustedes tienen allá en su Biblia, pero tú eres rico, entre paréntesis. ¿Se sabe qué significa eso?
que cuando Dios le hace esa observación y hace énfasis sobre, pero tú eres rico, significa que busquemos lo que Dios le prometió a la iglesia en los 4 evangelios y en las otras cartas apostólicas. Eso es lo que significa eso, entre paréntesis. Si no saben de teología y técnica de manejar la escritura, yo se lo estoy diciendo hoy en la mañana. A las que sepan, alabado sea Dios, pero a los que no sepan, eso, cuando vean una palabra entre paréntesis, significa que la respuesta está antes de lo expresado aquí. Es decir, si ustedes buscan, bueno, vamos a hacérselo más sencillo. ¿Qué dice en Efesios capítulo 1? Que Dios nos predestinó antes y en Jesucristo nos dio ¿qué? Herencia en los cielos y en la tierra, en el reino. Ahora busquen el primer capítulo de Pedro, versículo 4. Búsquenlo, hermano, para que vean esa riqueza que Dios le está hablando aquí a la iglesia. Busquen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse y marchitarse, reservada en los cielos. Ahora somos súper ¿qué? Y si ustedes pueden cotejar todos los contextos, mire, hermano, es que el Señor nos tiene una reserva a nosotros. Y cómo es posible que hay personas que hacen como Esaú, vendió su primogenitura. ¿Entiendes? ¿Qué significa para algún entendido aquí de los hermanos que hayan estudiado vender la primogenitura? O sea, la administración de ser el mayor entre los hermanos, la administración de ser el mejor creyente en esa época para llevar a la gente por la ley que en la antigüedad mandaba, que siempre el primogénito era el heredero de todo. Y como lo nombraban sacerdote y administrador público, también era como un juez en medio de sus hermanos. 3 títulos le daba la primogenitura a un creyente en aquel entonces. Hoy en día, hermano, la primogenitura para el creyente, que es difícil, han habido personas en las congregaciones que venden su alma ¿a qué? Pastores que venden su alma, y hay hermanos que son salvos y dicen que sí hay salvación para todo el mundo entero, para el mundo entero que quede en la gran tribulación. Y eso es una falsa doctrina. Y el diablo le encanta engañar a las personas, como le dije al principio de esto, porque no escudriñan. Hay personas que no leen, que no meditan, que no valorizan lo que Dios le ha dado. Entonces, y no preguntan tampoco, y bueno, no llegan muy lejos. ¿Bien? Ahora, cuando Dios le dice aquí, pero tú eres pobre en medio de aquellas cosas, pero no te preocupes, yo estoy contigo día y noche, no te dejaré. Y el pan diario, como dice el Padre nuestro, te lo daré todos los días. Mis hijos no mendigarán. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué faltamos la fe? Dice el Señor, oh incrédulo, nos llama Dios. Entonces, oye, mira, uno tiene que valorar la palabra de Dios, pero tú eres rico. Tú sabes lo que es, como lo vimos en la semana pasada, que tengamos el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, y la compañía de todos los ángeles, y el afecto y cariñoso de la hermandad, y pertenecer a una asamblea, y que todavía somos miembros de una asamblea, viendo cómo crece la iglesia de Dios. Oye, mira, eso es una maravilla, hermano. Sentir que ya se acerca el día del arrebatamiento y Dios va a revelarnos a nosotros los creyentes lo que nos tiene revelado allá, apartado para allá, quise decir. Bien, hermano. Por eso es que en todos los 4 evangelios el Señor Jesucristo apeló a ese estímulo constante. Pero tengan fe, no desconfíen. Ahora la fe se traduce de una forma tan simple, confianza en lo que Dios dice. Porque es justamente lo que estamos viendo aquí. Esta iglesia de Esmirna, mira, estaba en la prueba dura. Míralo, fíjate lo que dice aquí. Yo sé tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos
Y entonces ellos tenían que aguantar que ustedes son mentirosos, ustedes son unos falsos, le decían a los creyentes, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un profeta. Esos eran los judíos con el judaísmo. Ellos trataban de meter en la iglesia, y Pedro también cayó en eso, ¿verdad? Tratar de, no, entonces el Señor Jesucristo, mira, ya la dispensación de la ley pasó, el judaísmo quedó como referencia únicamente. Ahora el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia, y cuando Él dijo edificaré mi iglesia, mostró los planos y mostró sus deseos de esa iglesia que tenía, el reglamento de esa iglesia, los estatutos de esa iglesia, la doctrina de esa iglesia. Y de ahí en adelante el creyente lo que tiene es que estar enterándose de lo que tiene. Y cuando Dios nos llamó de las tinieblas a la luz, vino y alumbró la luz. Como yo les dije cuando yo me convertí, como uno sale de las tinieblas, como les ha pasado a la mayoría de aquí, ¿verdad? Que se han entregado al Señor, ¿verdad? Y han visto, uy, qué maravilla, ¿no? Cómo nos sacó de las tinieblas a la luz, ¿no? Como aquel ciego del capítulo 9 del libro de Juan, ¿verdad? Oye, como estaba ciego desde nacimiento, pero cuando el Señor le dio la vista, oye, qué maravilla, qué testimonio tan grande daba aquel hombre. Y así mismo nos pasa a nosotros. Ahora fíjese, tú eres pobre, pero el Señor le hacía énfasis, eres rico, mantén. ¿Y por qué lo estimulaba el Señor? Por lo que viene. Ve lo que dice, que tú eres rico. Y la blasfemia de aquellos que se decían que ellos no eran creyentes. Mira lo que dice el 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. No tengas ningún temor. Como Dios es omnisciente. Estas iglesias del Apocalipsis, es que no existían únicamente esas, existían muchas. Pero Dios agarró esas 7, que es un círculo en Asia Menor, alrededor del Mediterráneo, porque a Pablo las había pastoreado a todas, ¿verdad? Y como estaba en el círculo de allí, toditas, en esas bahías, la mayoría eran bahías en el Mediterráneo, donde estaban esas 7 iglesias, Dios vio que cada una de esas iglesias que Él tomó, ¿verdad?, llenaban los requisitos para Dios manifestarse a Él. ¿Cómo trae eso del pasado al presente? Bueno, y ¿Cómo se ve hoy? ahora, bueno, está más aliviado, porque esa gente, esos hermanos, esos judíos y gentiles, se ganaron las coronas que vamos a ver, se ganaron los premios, sufrieron la muerte, perdieron todo. ¿Pero por amor a quién? Al que los llamó de las tinieblas a la luz, a quien le ofreció una mejor riqueza, ¿verdad? Porque el emperador ofrecía el que se humillara a él, le daba una carta poder. Era un permiso, era un carnet, ¿verdad? Bueno, un momentico, yo soy romano, como hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó el momento que tuvo que apelar a su derecho de romano, porque el apóstol Pablo era hijo de judío, pero nacido en nación romana, y tenía doble nacionalidad, judío de la tribu de Benjamín y también era romano, ¿eh? Y por eso cuando se asustaron allá, cuando vieron, me pusieron preso, yo, un ciudadano romano, se asustaron, porque la ley permitía que a un romano, si lo golpeaban o lo mataban preso, o le daban latigazos como hicieron con Pablo, era penado con la muerte, era intocable. El magistrado se asustó cuando Pablo dijo, no, que vengan ellos y me saquen de la cárcel, y les reveló. Lo que pasa es que Pablo tuvo misericordia de ellos y no los denunció. Porque en eso es lo que prevalece la justicia. Cuando uno cree que va a ganar algo, discutiendo y peleando con el otro, es mejor ceder. Muchas veces es bueno ceder a un derecho y no tener problemas. El Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte. Mira, el que quisiere ponerte a pleito, mira, por la capa, déjasela. El que te quisiera poner al pleito porque tú no le quieres llevar esta carga a 1,5 kilómetros, llévasela a 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos presenta un acto de justicia, que el creyente tiene que ser justiciero en todo, ¿bien? No venganza, como dice el Pablo allá en la carta a los Corintios. Osa
Algunos de ustedes ir a los tribunales de los hombres teniendo un tribunal incorruptible en los cielos. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, tráiganme todo a mí, con fe que yo lo puedo resolver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llevamos un problema delante de Dios, queremos que sea ya. Dios dice, no es así, espera. ¿Por qué perdió Saúl todas las bendiciones que Dios le tenía? A 7 días nada más, la perfección de Dios, espera. Y Samuel se hizo el loco y lo dejó allí para ver, para probar la fe de Saúl. Espérate ahí 7 días, que yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que Saúl, cuando vio que se demoraba y el hombre, como estaba ya vestido como rey y se creía que todo lo podía hacer, hizo su voluntad. Cuando uno en la vida como creyente, Dios nos pone a prueba por algo que queremos que nos resuelva Dios y nosotros nos adelantamos a resolverlo, ¿qué pasa? Perdemos. Cuando una pareja que tiene problemas y se va a divorciar, el abogado los oye a los dos. Y les da instancia, hasta 1 año y medio o 2 años o 18 meses. Y el abogado, mientras le daba instancia, estaba ¿qué? Percibiendo, pero también, además que estaba percibiendo ganancias, le daba oportunidad a esa pareja de que se reconciliaran. Son las instancias que mandan las leyes. El que estudia derecho sabe que los actos morales, familiares, todo eso, ellos saben que siempre nosotros los humanos somos torpes en las decisiones y tomamos decisiones al revés siempre. Y Dios nos dice que tengamos calma en todo. Por eso es que cristianos fracasan y cristianos fracasamos en la vida por mucho. Aquí Dios le habla a la gente, ¿verdad? No tengas temor, pues, de las cosas que has de padecer. He aquí que el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, ¿ves? Para que seáis probados. Y hermano, en esta congregación no hay aquí un hermano, un matrimonio que Dios no haya probado. Dios nos prueba, hermano. El diablo va allá. Según lo encontramos más fácil, el capítulo 12 de este libro de Apocalipsis. Dice el acusador de los hermanos. Dice diariamente nos acusa el diablo delante de Dios. Allá está esa pequeña asamblea. Mire, se creen que la sana doctrina, pero hacen esto y más esto, Señor. No, mira, envíale un rayo, envíalo para que tú veas que te van a denegar de ti. Y hasta ahora, hermano, en 154 años, esta asamblea ha sido combatida con misiles diabólicos. Pero nosotros le sacamos el escudo de la fe que encontramos en el capítulo 10:6 de la carta a los Efesios. El escudo de la fe con el corazón, de la cual podamos apagar todo. Así que pasa que cuando hay pruebas, muchas veces en el creyente que no agarra las cosas con calma, viene el diablo y manda a otro diablito más malo. Mira, acósamelo, presiónale, sácale el estrés que tiene para que explote. ¿Y por qué explotan los hogares hoy en día? El diablo se mete en los hogares cristianos. Y el vecino que no es cristiano, ellos que son cristianos se están matando. Que el diablo nos acosa a todo. Y si uno no apela a Cristo, Señor, auxíliame en estos momentos como Pedro en la tempestad. Esa es la tempestad que se presenta en los hogares. Y cuando dicen serán probados en todo, es en todo. Empezando por el hogar. Y los hijos que ven esta actitud de los padres, ¿qué pasa? Mira, mi papá y mi mamá oran bonito y cantan bonito en la congregación y hoy se están dando golpes en la cocina, trancados en la puerta para que yo no vea, pero yo oigo. No es cierto. Eso es una realidad. Que diga aquí que no es mentira, es un mentiroso. Bien, a todos nos ha pasado. Claro, con el tiempo uno, por respeto al Señor, uno obedece a Dios. No, un momentico, y uno recibe luz y gracia de Él, y entonces uno, mira,
baja, le baja 2 y le baja 2 y le baja 2. Y entonces uno preserva la familia, preserva el matrimonio, preserva el hogar, preserva la vida cristiana, preserva la actitud y la elegancia y la finura y el buen testimonio de ser miembro de una congregación. Y allí es donde uno entonces hace un miembro, se hace columna fuerte, como lo dice Dios aquí a una. Yo te haré columna en el templo de Dios. Entonces, hermanos, no nos metamos en engaño. Dios dice, seremos sometidos a prueba. Y eso no lo hizo únicamente aquí, Dios no lo hizo únicamente con la iglesia primitiva. Fueron 300 años, hermano. Esmirna. Mira, aquí dice, yo te mandaré, como dice el complemento del versículo 10, yo te enviaré prueba por 10 días. Significa, yo lo expliqué una vez hace tiempo de la iglesia, 10 días significa una prueba indefinida. Fíjense que Esmirna y la iglesia que ocupó los lugares de Esmirna y sucesivamente, 300 años, desde Domiciano hasta Trajano, el bárbaro que mataba a la gente, el año 330, Trajano, ese emperador, mataba a cristianos, se lo echaba a los lobos, ¿viene? Los quemaba, hermano, ¿viene? Y los cristianos no bajaron nunca esa bandera. 300 años de tribulación. Por eso es que aquí dice, te enviaré 10 días de tribulación. Por eso es que muchas personas no califican que únicamente la iglesia en 2000 años ha pasado por gran tribulación. La iglesia primitiva, 500 años, hermano, 300 y 500 años, fueron mártires, hermano. Se sacrificaron madres e hijos, hermano. La mayor acusación que existía en la época para un ser humano es decirle, ese es cristiano. Bien, y sin embargo, el cristiano valeroso sabía que, bueno, ese era un honor confesar públicamente a Dios. Hay un famoso, en el año 400, un pastor que vinieron, se lo llevaron preso y lo pusieron en la hoguera. O sea, Duplik, no sé. Era un austriaco. Y entonces lo pusieron en la hoguera y todavía le decían, bueno, ¿qué pasó? Pues si tú deniegas de ese Salvador para que tú veas y te vamos a dar la libertad. Y ¿qué le contestó él? Y está en los escritos de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana. Decía, ahora, hoy que Dios me llama a su presencia, voy a denegarle a él que durante 83 años me ha cubierto de favores y me ha bendecido, y ahora lo voy a negar en esta antorcha. Y dice que los esbirros, los sacerdotes esbirros, más bien atizonaron más la candela y lo quemaron, y alabó al Señor cuando las llamas lo abrazaban. Alababa a Dios cantando a Dios. Bien, esos son los valientes, hermano, que Dios dice, el reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, hermano. Y esta congregación tenemos que ser cada día más valientes, teniendo fe en lo que Dios nos promete. No solamente le prometió a las 7 iglesias del Apocalipsis esas promesas, para todos nosotros, hasta que Él quiera, hermano. Sé fiel hasta la muerte, como dice aquí. Ahora, este es el 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte. Fíjate, el diablo ha de enviar. Fíjese, tomemos en cuenta eso. El diablo ha de enviar. Tomemos en cuenta eso, el diablo ha de enviar. Quiere decir que Dios le da permiso constantemente a algunos creyentes de esta congregación para que entremos en prueba y en duda. Y ahí es donde el creyente no se da cuenta. Mira, fulano, fuiste pedido. ¿A quién le dijo Dios eso? Ah, mira, Pedro, mira, el diablo te ha pedido para zarandearte, tentarte, hacerte caer. Eso es lo que el Señor, amémonos los unos a los otros y oremos los unos a los otros, ¿no? En secreto y en público, y Dios lo recompensará. Bien, hermano, porque el diablo nos pide, dice allá en Apocalipsis 12, lean, el acusador de los hermanos fue lanzado de allá arriba con sus ángeles a la tierra.
para Dios establecer su reino de paz con nosotros aquí. Hermano, y esta congregación, cuando ustedes vean, ahora, ¿cómo dice el versículo 11? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Ahora, ustedes se han dado cuenta por qué el Señor aquí hacía esa observación en la iglesia de Esmirna. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Ajá. El gran trono blanco. Ahora fíjese que el Señor está en medio de la iglesia con ojos, con mirada de fuego, y Él conoce los pensamientos más mínimos. Y Él sabe que hay creyentes en la asamblea que no son, no tienen la seguridad de que su nombre está escrito en Él. ¿Por qué es eso? Porque son religiosos. Como dice aquí, yo sé las sinagogas de Satanás. ¿Qué dice ahí en el 9? Si no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ajá, en una asamblea, allá era una época que los judíos habían perdido el sentido, oigan bien, habían perdido el sentido de la ley original y perfecta. Entonces ellos hicieron ¿qué? Comentarios, tradiciones, ideas de los ancianos. Los saduceos y los fariseos eran uno de los oponentes, eran los oponentes de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que la sinagoga en la época, que eso no duró mucho, después fueron eliminadas, entonces ahí tenían sus reuniones para hablar únicamente de usos y costumbres del pueblo de Israel, ¿verdad? La idea del sabio tal y la idea del sabio tal, y su tradición y la conducta que tenían que ver algunas familias, pero nada hacia Dios. Y si tenían a Dios de último, ¿verdad? ¿Y quién era que mandaba en esa sinagoga? Satanás era el cabeza de esa sinagoga. Y resulta que hasta hoy en día hay asambleas donde hay miembros constantemente que van y vienen a la asamblea, pero nunca de lleno se han convertido de alma y corazón a Dios. Son religiosos, muy buenos religiosos, y cumplen con muchos requisitos. Pero dice Dios, yo conozco tus obras. Eran por cumplir la ley, pero una ley mala. La tradición únicamente de los judíos que ellos hicieron en Siria, en Babilonia, y trajeron sus comentarios. Tienen 5 libros actualmente los judíos, y es por eso que cayeron de la ley, como dice la carta a los Gálatas, capítulo 3. Ellos cayeron de la ley fiel y verdadera por la costumbre usual de ellos. Bien, claro. Y entonces, ¿qué pasó? Que dejaron ley a un lado, como yo le reclamaba, me dejaron a mí fuente de agua viva para buscar fuentes contaminadas, es decir, pensamientos filosóficos, sociales del hombre, de los cuales trajo al hombre pérdida. Hay 2 líneas, hermano, para que la aprendan bien y lo tomen en cuenta y lo anoten, y el que esté interesado. Siempre en los salmos, en muchas partes de la escritura, Dios usa 2 términos hacia Israel, o Israel o Jacob. Ajá. Entonces Dios habla siempre con más énfasis y con más caridad y con más intención de Dios a su criatura, a los que son israelitas, porque es un remanente que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus de Judá, las más fieles. Entonces es cuando Dios está hablando allí, sabe que en el pueblo de Israel hay personas que se han entregado de lleno a Él, que son el remanente que va a pasar para allá, para la gran tribulación. Hasta allá va a llegar la gracia de Dios a esa expresión, oh Israel. Pero también hay en esas expresiones doctrinales del Antiguo Testamento y en la carta a los hebreos la expresión, oh Jacob, que significa, oh hombre torcido, oh hombre ignorante, hombre no creyente, hombre carnal. Eso es lo que significa, no convertido. Como dice allá los 4 capítulos de la carta a los romanos, yo les recomiendo que se la lean. Yo sé que es difícil entenderla, esos 4 capítulos de la carta a los romanos. Y Dios dice, dice Pablo, hablándole a los romanos, allí en la carta a los romanos, en esos 4 capítulos. Oh hombre, yo sé por tu corazón no arrepentido. Por tu corazón no arrepentido.
Se lo estaba hablando a esos duros que resistieron al Señor Jesucristo. Y como dice Pedro, por eso lo mataron al Hijo de Dios, por su incredulidad y por su celo. Entonces les recomiendo que ustedes que lean las Escrituras cuando no entiendan algo, hagan preguntas. El verdadero creyente no le teme a lo que dice allá en Apocalipsis 20, versículo 14. Y fueron abiertos los libros, y el que no fue hallado escrito, el libro de la vida fue lanzado. Entonces, fíjate, eso lo hace el Señor con mucha autoridad y con mucho amor, porque Él sabía que en Esmirna habían, en las congregaciones, sinagogas, gente que habían creído, pero estaban buscando la verdad, pero no eran convertidos de corazón. Y al morir, ¿a dónde iban? A la muerte segunda, al infierno. Y dice la palabra de Dios que Dios en ninguna manera quiere la muerte del pecador, de ninguna manera. Bien, sino como dice Pedro en la segunda de Pedro, capítulo 3, Dios tiene su misericordia, retarda su venida, porque es misericordioso, esperando que todos los hombres vengan y sean salvos, Y esta expresión, yo te libraré de la muerte segunda, es aquel que echaba mano a la vida eterna, como le decía Pablo a Timoteo, echa mano a la vida eterna. O sea, selecciónate, convéncete que realmente eres un hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios le dice, selecciónense aquí todito, desde aquí hasta allá, que si la sangre los lavó de todo pecado y su nombre esté inscrito en el libro de la vida. El hecho de saber con toda seguridad que vamos a estar en la primera resurrección, ya somos vencedores. Claro, pero eso lo sabe uno por convicción ahora que uno se entregó en los brazos del Señor Jesucristo. Bien, por eso el Señor Jesucristo le decía a aquellos apóstoles, y no solamente a los apóstoles, sino también Él tenía una cantidad de discípulos que después que Él los puso a prueba, abandonaron. Y dice que Él los puso a prueba cuando multiplicó los 5,000 panes. Y Él les dijo, trabajad por el pan de vida, por el pan que a vida eterna permanece, y no por la comida que perece. Es decir, que ellos estaban interesados en los milagros del Señor Jesucristo, como hablaba bien, como les aconsejaba bien, y muchas cosas, y eso y lo seguían, pero no eran unos verdaderos convencidos, y no eran creyentes. Y dice allá que después que los puso a prueba, abandonaron y no los siguieron más. Al Señor le interesa es alma. El Señor no le interesa en la asamblea espectáculo, muchas cosas que hay en muchas asambleas, no, nada de eso. Ese es únicamente lo humano. Es lo que le interesa es que un corazón arrepentido y lavado en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y estos 5 versículos que está aquí, hermano, ahí dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Ajá. ¿Cuántas coronas hay? Son 5 coronas. Adicionalmente, después de las 5 coronas, hay muchos premios, ¿verdad? Que Dios le promete al vencedor. Pero aquí le está hablando, yo te daré la corona de la vida. Porque, ¿qué pasa, hermano? Que había muchos muertos creyentes allí. Y esos que morían por Cristo ya tenían la corona de la vida ganada, porque a pesar de todo que los atravesaban con flecha y lanza o se lo echaban a los leones, pero se ganaban el premio por confesar a Cristo. Y habían personas que se escondían y negaban a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es natural. Nosotros los humanos, llega el momento que nos pasa algo y mira, ustedes leyeron en estos días algo en la semilla. ¿Ah? Mira, les cuento. Mira, esa es una congregación, me parece que fue en Francia, ahora en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mira, y entonces resulta que había una congregación un domingo reunida y en después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Mundial, y se presentaron 2 soldados rusos y le dijeron, aquí el que sea creyente con el rifle y todo, que por favor abandone la asamblea. Juan Fernández en su libro comenta eso, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Llegaron allí en una asamblea, ¿verdad? Y entonces con un rifle, el que sea creyente, salga. Iban a matar a todos los que Ajá.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Quiénes salieron? Los cobardes que no eran creyentes, estaban dentro de la asamblea y no eran creyentes. Entonces, los que se quedaron sí eran verdaderos creyentes. Entonces, ¿qué pasó? Que los soldados rusos se presentaron. Entonces, dicen ellos, bueno, nosotros, hermanos, y cerraron la puerta, nosotros también somos creyentes. Ustedes nos permiten que nos reunamos con ellos, porque esos que salieron unos cobardes. Y Dios lo sabía en esta iglesia y por eso Dios previene que ninguno se descuide con la salvación. No confíes en tu mamá porque tu mamá no te va a salvar. No confíes en tu papá ni tu abuelito porque no te va a salvar. El único que salva es Cristo y más nada. Apocalipsis 26, a petición, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Claro, porque esas son las dos únicas resurrecciones, una de salvación y una de condenación. Bienaventurados dice allí de las 7 bienaventuranzas, los que tenemos parte en la primera resurrección, que actualmente como estamos viviendo, estamos esperando la venida del Señor. Pero los que han muerto también resucitarán, uniéndose a nosotros y seremos llevados, ¿verdad?, por el aire para estar en las mansiones celestiales. Ahora, los que no tienen esa seguridad son los que se han de quedar acá en el mundo. Y fíjense, hablando con otra persona, por cierto que es comunista y se está buscando, hablando con otra persona. Y sin embargo está leyendo la Biblia con mucho interés. Entonces, hablando conmigo y yo le explico, mira, mi amigo, prepárate porque si no... Si tú estás únicamente metido en este partido y única crees que lo material es lo material, no, mira, Dios hizo al hombre espiritual en primer lugar. Y después, claro, le dio la oportunidad de administrar este mundo materialmente con un cuerpo, ¿entiendes? Porque Dios sabe hacer las cosas. Entonces, ¿y cómo se sabe eso? Bueno, léete los 4 evangelios poco a poco. Y siempre me tiene una preguntita. Pero yo siempre le digo a él, mira, procura que tú tengas participación en la segunda venida del Señor Jesucristo y cuando oigas la voz y la trompeta de Él, si eres que llegas a ser salvo, vas a dejar este mundo para estar con Él, que es otra cosa maravillosa, otro mundo que nos habla las Escrituras. Cuando les he hablado las Escrituras, entonces él tenía una Biblia católica, apostólica, romana, muy camufleada. Entonces, él compró una buena Biblia de la versión Reina Valera y está muy interesado. Pero es bueno que ustedes también le digan a cualquier persona que le hagan la pregunta, procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, capítulo 10 de Lucas. Entonces, eso es importante. Eso se le queda a alguna persona, que la persona ve, oye, pero estará mi nombre escrito en el libro de la vida. Eso le martilla día y noche. No le hablen mucho el evangelio cortico, pero se les queda esa palabra, ¿verdad? Procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lucas 10, que Dios bendiga su palabra. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.